28:16. Hoy día vamos a revisar este versículo, hermanos queridos. Dice la palabra del Señor, Proverbios 28, versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Eh, este versículo sigue la tendencia de todo este capítulo que tiene como subtítulo Proverbios antitéticos y muestra acá un notable contraste entre estas dos ideas. Muestra por una parte, la primera parte del versículo que dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Más, dice la palabra en la segunda parte de este versículo, el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Sí? Este es el versículo que nosotros vamos a ver. Y es antitético básicamente porque hay aquí primero una idea completa que es completamente opuesta a la segunda que se presenta acá. Pero al mismo tiempo podemos ver que hay tres partes en la primera parte, valga la redundancia, del versículo, y otras tres partes que también son opuestas, contrarias o tienen un sentido distinto a la de la primera parte. Por ejemplo, vemos en la primera parte cuando dice el príncipe falto de entendimiento. Primero hay una persona que está ahí, el príncipe, y dice que es falto de entendimiento. Y príncipe no es igual que una persona común y corriente. Es una persona que está en una posición privilegiada, en una posición establecida. Y también vemos que este príncipe está falto de entendimiento. Pero en contraste con la segunda parte del versículo, vemos el qué. Y ahí podría ser una persona común y corriente o podría ser otro príncipe, pero con otra característica, que en este caso dice aborrece la avaricia. Vamos a después ver algunos casos. En la segunda parte, de la primera parte, dice multiplicará la extorsión, es decir, se va a engrandecer en gran parte, digamos, de muchas formas, este concepto de extorsión que ya vamos a ver, que es lo que provoca presión sobre las personas. Y en contrapartida vemos otro contraste, dice prolongará también una idea de que aumentará, pero en este caso no la extorsión, sino que sus días, que es precisamente lo antitético de lo anterior. Ahora bien, no sé si hemos escuchado la palabra príncipe alguna vez. Yo quería mostrarles, no sé si será posible en esta ocasión, cómo es, si han podido escuchar ustedes acerca de la familia real británica. La familia real británica, como ustedes saben, tiene en estos momentos una cabeza mayor, que es la reina Isabel. No sé si recuerdan, más o menos. La reina Isabel es una mujer que llegó a gobernar allí precisamente porque fue hija del rey que estuvo ahí. Ahí lo podemos ver, hermanos queridos, en la imagen, como ustedes pueden apreciar. Eh, en la cabeza de toda esta dinastía que se ve ahí, de todo este árbol genealógico, aparece Jorge V. Sin embargo, más abajo, quien heredó fue Jorge VI. Eh, Quiero comentar esto porque Jorge VI no era la persona que tenía que regir, que tenía que reinar, sino que era su hermano, Eduardo VIII. Y si usted conoce la historia, incluso se hizo una vez una película y una serie que se transmitió en aquellos años, por ahí por los años 70, 80, ¿verdad? Una serie que se llamaba, en los grandes eventos, se llamó Mi trono por un amor. No sé si recuerdan alguna cosa, pero no importa, no tiene importancia. Se trataba de este heredero al trono, que se llamaba Eduardo VIII, que abdicó para poder casarse con una persona que no era de la realeza, que era una plebeya, así se le llama, llamada Wallis Simpson. Entonces heredó acá este Jorge VI. Posteriormente, hijo de Jorge VI, está aquí la reina Isabel,
que está casado con Felipe de Edimburgo, y su hermana Margarita. Ella tenía la sucesión, la reina Isabel II, que todavía está en el cargo, ha sido una familia bastante longeva, y de ahí tiene 4 hijos, como ustedes pueden ver. El príncipe Carlos, está el príncipe Andrés, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Aquí están los príncipes, ya empezamos a ver príncipes. Los que no son reyes, en este caso son los que vienen a continuación y que son susceptibles de ser parte de la sucesión, en este caso. Al que le corresponde legítimamente el trono de Inglaterra, allá del Reino Unido, es al príncipe Carlos, que fue marido de Diana. Sin embargo, tenemos una sorpresa aquí, porque si en el caso de fallecer Carlos, príncipe Carlos, el que viene a continuación del trono no es su hermano Andrés, no es el príncipe Andrés, sino que es su hijo William. Nosotros lo podemos ver en la siguiente lámina, Rita, por favor, que en esta sucesión está la reina Isabel, después viene el príncipe Carlos, en estos momentos, ¿cierto? Y posteriormente viene su hijo mayor. Y fíjese que al lado de su hijo mayor no está su hermano, el hermano de William, que es Harry, sino que viene el hijo del hijo. Es decir, la sucesión va netamente por hijo, por hijo, por hijo, no necesariamente por hermano. Fíjese que en el lugar número 7 recién aparece ahí Andrés, que es el hermano de Carlos. Es decir, tiene este protocolo muy específico la sucesión de la realeza. Mientras tanto, que no haya un solo rey, todos los demás son príncipes. Todos son príncipes. Pero no todos los príncipes van a tener la opción de llegar al trono. Y eso es lo que quiero destacar acá. Es decir, puede haber en una situación muchos príncipes, pero no todos van a tener la posibilidad de gobernar. Y eso quiero destacarlo precisamente en este mensaje. Vamos a la palabra del Señor entonces para poder revisar. Entonces vamos a tener una gran cantidad de príncipes, pero no va a tener, bueno, ellos van a tener. Vamos a la palabra del Señor y quiero invitarlos, hermanos queridos, a que acompáñenme por favor a Segundo de Crónicas, al libro Segundo de Crónicas, capítulo 10, versículos del 4 al 11. Aquí viene la parte de la descendencia y que viene por sucesión del reinado cuando Salomón ya había fallecido ahí en el año 931 a.C. y viene ahora la sucesión. ¿Quién es el que viene a reinar? Y dice la palabra del Señor, voy a leer rápidamente esta parte solamente para comprender cómo una persona que es príncipe y que está con la posibilidad de tomar el reinado, eh, toma ciertas decisiones que lo dejan en la condición que nosotros acabamos de ver en Proverbios 28:16, en una condición en que queda presionando al pueblo. Dice, segundo de Crónicas, capítulo 10, versículo 4 en adelante, dice, tu padre agravó nuestro yugo. Este es cuando Roboam, este personaje se llama Roboam, se presentó en Siquem para ser coronado rey allí, para ser aclamado por la multitud, y se le acercó gente y le dijo, tu padre, refiriéndose a Salomón, agravó nuestro yugo, ahora alivia la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Versículo 5 dice, y él les dijo, volved a mí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo. Esto es algo muy bueno. Todos debemos tomar consejo en muchas áreas de nuestra vida. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón. Este era el mismo equipo consejero que tenía el rey Salomón, su padre, cuando vivía. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque el pueblo le había hecho una petición. Que alivia en algo, y note que la petición del pueblo era ahora alivia en algo la dura servidumbre. Entonces Roboam, heredero al trono, que iba a ser en este caso coronado, le pregunta a los ancianos, ¿cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Fíjese la respuesta de los ancianos, el consejo que le dijeron.
Versículo 7 dice, y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Es interesante que en el relato paralelo de Primero de Reyes 12:7 dice, y ellos le hablaron diciendo, hablando de los ancianos, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Es decir, utiliza la palabra siervo. Y eso es muy interesante considerarlo, hermanos queridos. Cada persona que adquiere y que recibe un ascenso, un incremento, en este caso, vaya que incremento, al lugar más alto de la administración que puede haber en un pueblo, que es en este caso el reinado, dice acá que los sabios, en este caso los ancianos, le aconsejaron si te condujeras humanamente, lo que en paralelo quisieron decir si fueres siervo. Es decir, debemos saber, hermanos queridos, que nuestra posición, cualquiera sea nuestra posición, que tengamos gente a cargo, nosotros debemos en primer lugar considerarnos siervos de aquellas personas que están a nuestro cargo. No así, como dijo Jesucristo, ¿verdad?, a sus discípulos, que no es así en el mundo. En el mundo los jefes y los señores se enseñorean y los gobernantes se enseñorean de la gente, pero no aquí para los hijos de Dios. Esto está queriendo aplicarlo, hermanos queridos, aplíquenlo a los hijos de Dios, porque sabemos que en el mundo hay otros tipos de códigos y otras cosas. Versículo 8, sigo leyendo del segundo de Reyes, capítulo 10. Versículo 8 dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, ahora desestimó el consejo de los ancianos, tomó consejo con los jóvenes, dice la palabra de Dios, que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros? Versículo 9, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Mire, y él es fiel en las palabras que le había dicho el pueblo para con los jóvenes. A ver, yo ya le pregunté a los ancianos me dijeron, sé siervos, alíviales todo el asunto, trátales suavemente, pero ahora le estoy preguntando a ustedes. Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. ¿Qué fue lo que pasó? Mire la respuesta entonces que le dieron los jóvenes. El consejo que le dieron los jóvenes, dice, trata duro a este pueblo, dale con dureza, aumentales los impuestos, grábalos, cárgales eso sobre ellos. Entonces así los tendrás, digamos, bajo tu control. Pero ese no fue precisamente el mejor consejo. ¿Qué fue lo que pasó? Volvemos al versículo, Proverbios 28:16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Y aquí es lo que nosotros podemos ver perfectamente lo que es la palabra extorsión, que es una presión que se entrega, que se otorga, precisamente para poder recibir. Dice la Real Academia que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Él había llegado a ese lugar, a ese lugar del reinado, porque Dios lo había establecido. Entre paréntesis, así lo dice el libro de Daniel, que es el Señor el que pone reyes y saca reyes. Es el Señor el que pone gobernantes y quita gobernantes, el que pone reyes. Es de Él la honra. Sin embargo, este hombre, habiendo llegado ahí a tomar el reinado, se comportó de una manera fuerte, de una manera en que provocó presión. Y dice la palabra claramente aquí que es hizo una extorsión. Reitero la palabra extorsión, presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.
También otra acepción de la palabra es trastorno o perjuicio, es decir, las personas ya habían tenido, en la última parte del reinado de Salomón sobre ellos, habían tenido un yugo fuerte de llevar. No olviden la vida que llevó Salomón con todas sus mujeres que al final estuvo y con todo ese tiempo y gravó al pueblo con carga, con impuestos. Ahora, en este caso, Roboam no solamente quiso seguir los pasos de su padre, sino que quiso aumentar aún más, siguiendo el consejo de los jóvenes y no atendiendo al consejo de los ancianos. Ahora bien, ¿cuál fue la raíz de todo esto? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Es lo que aparece en Proverbios 28:16. Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Él le puso presión sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque había algo que no se veía, pero que estaba en el corazón de él, que estaba en la mente de él, que después mostró una manifestación, y que es su falta de entendimiento. Fíjense, hermanos queridos, Proverbios 12:1 dice lo siguiente, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cómo comienza esta falta de entendimiento en las personas? Comienza ignorando la palabra de Dios, comienza desestimando la palabra de Dios. Y esto es un efecto dominó, porque si yo ignoro la palabra de Dios, si yo estoy siendo ignorante de la palabra de Dios y no tengo la información, no tengo el conocimiento adecuado, no tengo el conocimiento necesario, no tengo el conocimiento de entender por qué Dios me puso en ese lugar, con este conocimiento imprescindible para vivir, para conducirme, uno llega a ser fácilmente falto de entendimiento, que significa falto de discernimiento. Hace años atrás, hace muchos años atrás, recuerdo una de las primeras elecciones de alcaldes que tuvimos después del tiempo de democracia en adelante en nuestro país. En una ocasión, en un programa que se llamaba Medianoche, bueno, todavía existe un programa de Medianoche, pero en ese tiempo lo había inaugurado el periodista Paulsen. Él en una ocasión entrevistó a un alcalde a raíz de una decisión que él tomó. Me parece que era alcalde de Puente Alto en ese tiempo, no recuerdo exactamente. Y, y le preguntó, y el alcalde le respondió, a mí Dios me puso en este lugar. Era sorprendente escuchar esto de una autoridad. Y Paulsen miró a la cámara, ¿verdad? Y dijo, pero no podemos desconocer que aquí hubo miles de votos. Está bien, tú piensas que Dios te puso ahí, pero que hay miles de personas que votaron por ti. Bueno, la Biblia dice, la Biblia dice que es Dios el que pone las autoridades. Por lo tanto, Dios perfectamente puede inclinar los corazones, Dios puede hacer las cosas, Dios puede entregar a la persona que ellos quieran. Si no, vaya a lo que es en primero de Samuel, ¿verdad? Cómo fue que es elegido Saúl, ¿verdad? El pueblo, Dios no quería que ellos tuvieran un pueblo todavía por lo menos, y que tuvieran un rey, y lo había hecho saber a Samuel, y Samuel dijo, mire, ¿qué pasa? El pueblo está pidiendo a Saúl, y le dijo, déjalo, ellos van a pasar a esas consecuencias. Por lo tanto, es cosa de Dios. El tema es que si uno reconoce o no reconoce si viene de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este asunto? Volviendo al texto, ¿qué es lo que pasa con este asunto de multiplicar la extorsión? Claramente nos dice la palabra de Dios que cuando uno aumenta la presión sobre un pueblo o da la presión sobre un pueblo, entre paréntesis, este es el caso de este versículo, en algunos casos el Señor ha puesto presión sobre distintos pueblos, sobre todo sobre el pueblo de Israel, estamos hablando de este caso, se refiere aquí a la falta de entendimiento. Pero queremos ver aquí, hermanos queridos, las consecuencias que tiene la falta de entendimiento específicamente en un creyente. Porque ya lo hemos visto para una persona que está a cargo, una persona que en ese tiempo era rey de Israel o rey de Judá, en que todos los reyes de Israel fueron malos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero dentro de los hijos de Judá fueron algunos, digamos, de la tribu de Judá o del reino del sur. Pero quiero que ahora llevemos esto a nuestra aplicación, a nuestra vida. ¿Por qué debemos cuidarnos, hermanos queridos, de la falta de entendimiento?
Ya vimos lo que produce. Se manifiesta, la falta de entendimiento se manifiesta en nuestras obras. Vea, por favor, vamos a ver rápidamente 5 aspectos. Dice Proverbios 6:32. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho, solamente voy a tomar lo que aparece en Proverbios. Usted puede ver el resto de las escrituras. Y esto ya lo hemos estudiado también. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. La falta de entendimiento, hermanos queridos, y estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del consejo sabio, de aquello que quiere hacer que nosotros vivamos en sabiduría y con integridad. La falta de entendimiento, la falta de discernimiento de lo que Dios hace, de lo que Dios dice, de cómo es la persona de Dios, nos lleva a cometer adulterio. Es decir, la falta de entendimiento afecta nuestra vida moral. Si nosotros somos poco asiduos a la palabra de Dios, cuidado. Si nosotros somos livianos con la palabra de Dios, si nosotros vemos la palabra de Dios como una simple referencia, algo en la cual de repente hay que consultar para ver si hay un consejo, en lugar de vivirla, en lugar de obedecerla, en lugar de valorarla, de atesorarla en nuestro corazón, cuidado, esto va a afectar nuestra vida moral, nuestra vida sexual. Si nosotros cerramos la palabra de Dios a nuestro corazón, nosotros nos vamos a volver impuros. Vamos a ser personas impuras. Segundo lugar, Proverbios 12:11. Dice la palabra del Señor. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. La falta de entendimiento, la falta de entender la palabra de Dios produce también y afecta a nuestra vida laboral. A nuestra vida laboral, porque nosotros no entendemos, al desconocer la palabra de Dios, no entendemos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra ubicación, cuál es nuestro trabajo que tenemos que hacer, cuál es nuestro esfuerzo. No entendemos, perdemos cuál es la calidad de las prioridades que debemos continuar. Por lo tanto, la falta de entendimiento, la falta de conocer la palabra de Dios no solamente nos vuelve impuros, sino que además afecta nuestra vida laboral, de sustento. Y si nosotros seguimos de esa manera, de una forma eh, eh, desperdiciadora o manirrota, ¿verdad? Nos vamos a empobrecer. En tercer lugar, Proverbios 15:21. Proverbios 15:21 dice algo bien interesante. También dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Es decir, la falta de entendimiento, la falta del conocimiento, del discernimiento, por no tener la información, por no atender a la palabra de Dios, produce que afecta a los propósitos de nuestra vida. En otras palabras, nos desvía. Nos va a desviar, claro, si no estamos atentos al camino, no estamos atentos a lo que Dios quiere para nuestra vida, no estamos atentos a lo que el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí en esta vida. Va a afectar nuestros propósitos y también nos va a desviar. Proverbios 17:18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Esto también va a afectar a nuestras finanzas. Y digo, dicho sea de paso, esto ya lo explicamos en aquella vez que se enseñó. No es que esté mal que usted pueda prestar, si usted quiere, así. Pero sí, cuando estamos hablando de prestar fianzas, es cuando usted se pone en el lugar de un deudor. Si usted quiere ponerse en un lugar deudor y usted está dispuesto a pagar ese precio, bien, pero si usted no está dispuesto a pagar ese precio y lo hace simplemente por mostrarse quizás como amigo o alguna persona así, usted va a sufrir también esas consecuencias. Y si sale por fiador, peor todavía. Afecta sus finanzas. En otras palabras, si esto afecta sus finanzas, le desordena, le nubla también sus prioridades, etc. Mire todas las cosas que está provocando la falta de la palabra de Dios en nuestros corazones, la falta del entendimiento de Dios, del discernimiento. La palabra, cuando usted la abre, realmente afecta nuestros sentidos. Puede captar nuestros sentidos y puede realmente, y de hecho, produce vida, es vital. Está afectando la vida moral,
está afectando la vida laboral, está afectando los propósitos de la vida y también está afectando nuestras finanzas. También hay otro elemento, Proverbios 24:30, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y bueno, y si usted continúa el pasaje, dice allí en 24:30, 24:31, dice la palabra de Dios: y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Usted de verdad, ¿qué es lo que piensa una persona cuando pasa por una casa que parece abandonada? Porque el dueño de casa no se ha preocupado de su casa. La verdad es que esto lo menoscaba, pierde su honra, lo desacredita. Cuando usted es una persona falta de entendimiento, que no atiende a la palabra del Señor, que no atiende al consejo de la palabra de Dios, usted mismo se menoscaba, usted mismo pierde su honra. Por lo tanto, acá estamos hablando de un príncipe que es falto de entendimiento, que multiplicó la extorsión, obviamente, afectó sus finanzas, afectó su moralidad, afectó lo que era su honra, todo aquello, y provocó la presión. Tarde o temprano, hermanos queridos, nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, nuestra falta de obediencia a la palabra de Dios se va a manifestar, se va a dar evidencia de lo que somos. Y en todas estas áreas de la vida va a afectar. Ahora bien, si este príncipe, con su falta de entendimiento, su falta de discernimiento, por falta de conocimiento y dureza de corazón, acá empieza a aumentar la presión, dice la palabra de Dios, aumenta la presión, ¿verdad? Con amenazas, quiere obtener dineros, beneficios, es un verdadero tirano. Es increíble, hermanos queridos, cómo el Señor Jesucristo es perfectamente lo contrario. Él es el Rey de Reyes, Él es completo, Él tiene todo, Él es dueño de todo. Sin embargo, dijo acá que vino para servir a este mundo. Eh, Vino para servir a sus discípulos, enseñándoles, les sirvió. Eh, si usted y yo estamos en esta categoría de príncipes, porque usted y yo tenemos siempre gente a cargo, donde quiera que sea, hijos, ¿verdad? Trabajadores, amigos, vecinos, todo. Hay gente que de repente, que siempre depende de uno. Si nosotros somos faltos de entendimiento, vamos a ser personas sin tacto, sin la correcta forma de gobernar, en el caso, por ejemplo, de un príncipe, sin propósitos correctos, con intereses personales. Vamos a caer en deshonra. ¿Qué fue lo que sucedió entonces a este pueblo? ¿Cuál fue la reacción de este pueblo al ver la dureza con que Roboam? Ellos no lo esperaban, ellos esperaban que le aliviara en algo, ni siquiera, por decirlo de una manera, y no quiero tampoco mezclarlo con lo que está pasando en Chile, hay cosas también un poco distintas, ni siquiera ellos querían que les satisfaciera todas las demandas en ese sentido, simplemente lo que querían era que se aliviara un poco el yugo que les había puesto Salomón. En Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Y dice la palabra de Dios: así se fue todo Israel a sus tiendas. Cuento corto, nosotros sabemos que si usted sigue la historia, este pueblo finalmente se dividió porque decidió después seguir a otra persona que era Jeroboam, ¿verdad?, en el norte, cumpliendo así la profecía de uno de los profetas que había visitado, que había salido al campo a Jeroboam, diciéndole que él se iba a hacer cargo de 10 de las tribus de Israel y el reino del sur se iba a quedar solamente con 2. Y estas eran las que iba a estar Roboam diciendo. Es decir, no le prosperó, no le funcionó. Hermanos queridos, hace muchos años atrás, en la antigua Grecia, había una persona llamada
dracón que escribió varias leyes y dicen los historiadores que eran leyes muy severas respecto del pueblo. Este dracón se dice en algunos casos que eran tan fuertes las leyes que incluso él las escribió con sangre de personas. Jesús es completamente distinto. Jesús derramó su sangre para servir, para que nosotros, los hijos de Dios, sirvamos, para que nosotros, los hijos de Dios, estemos al servicio de nosotros mismos, al servicio de nuestro Señor, no en un ánimo de imponernos encima y de que una persona que pueda estar a cargo de otros pueda ejercer esta situación. Ese periodo en Grecia de ese tiempo se conoció como la tiranía. Y es precisamente lo que expresa esta palabra de extorsión, lo que expresa la palabra de presión sobre las personas. Usted y yo, hermanos queridos, usted es un príncipe o una princesa. Usted tiene algo a cargo, Dios se lo ha entregado. Dios le ha depositado a usted dones y talentos para poder servir. Hay un escritor, que es el escritor Charles Swindoll, que en su libro Pásame otro ladrillo, hablando acerca del libro de Nehemías, menciona lo siguiente. Conozco, él decía, mucha gente que ha sido capaz de soportar el fracaso en la vida. Es decir, que ha tenido cosas que le han sido negativas y que los ha soportado. Pero dijo, conozco muy pocas personas, contadas con los dedos de la mano, que han podido soportar el ascenso. Porque cada vez que una persona lo ascienden, parece que cambia el corazón. Cada vez que una persona toma una relevancia, cada vez que una persona recibe algo adicional a lo que tenía, parece que cambia el corazón. Y este es donde tenemos que batallar, todos los creyentes, someternos al Señor y realmente reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos viene de Dios y es por gracia, como lo hemos estudiado. Dios nos da las cosas por gracia para poder servirle. Por tanto, hermano y hermana querida, usted que es príncipe, usted que es princesa, ¿cómo está llevando su principado? ¿Cómo está nutriéndose de la palabra de Dios para poder llevar este principado que usted tiene? ¿Somos entendidos sobre aquello que Dios puso sobre nuestros hombros? Si lo es, siga dependiendo del Señor. Y si no lo es, entonces eso va a provocar desconcierto y va a provocar extorsión, va a provocar tensión, va a provocar presión sobre las personas que están hacia su cargo. Por lo tanto, seguir lo que aparece en la segunda parte del versículo, más el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Reconocer que Dios lo ha puesto a usted en un determinado lugar para servir a sus hermanos, para servir a su familia, no esperando, eh, no amando la avaricia. La palabra de Dios acá, una otra traducción de que habla en la Biblia de las Américas, en esta segunda parte dice, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Hermanos queridos, todo lo que hacemos, todo lo que debemos hacer es para glorificar a nuestro Dios, que Él nos puso en este lugar, que Él nos regaló la salvación, que Él nos guió al arrepentimiento y que más encima nos utiliza para su obra y para su gloria. Para terminar, si usted puede ver segundo de Crónicas, capítulo 12, versículos 5 y 6, aquí aparece la razón por la cual Dios preparó un juicio sobre este mismo Roboam, de que él se había puesto y por esta falta de entendimiento presionó al pueblo. Y dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas 12:5, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Sisac era el rey de Egipto, en este caso el faraón que los iba a invadir. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Dios utiliza esta regla, que es como de oro, ¿verdad? Esta regla. El que yo honro a los que me honran. Ustedes me han dejado,
yo también los voy a dejar, pero los voy a dejar en manos de Sisac para que él los oprima. ¿Pero qué pasó? Y los príncipes de Israel, dice ahí, versículo 6, y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová, justo es Jehová. Hermano querido, si en estos momentos usted está caminando por la falta de entendimiento, porque quizás nos hemos relajado, porque quizás estamos dejando de lado la palabra y no nos esforzamos, tarde o temprano se va a manifestar esa falta de entendimiento en su carácter, en su forma de llevar su vida cristiana y todo aquello. Pero si se da cuenta ahora de que eso está sucediendo, haga lo que hicieron estos príncipes. Humíllese, hermano, hermana, ante el Señor. Deseche la falta de entendimiento y abrace la palabra de Dios. Esto para que afecte, para que la palabra de Dios afecte nuestra vida, afecte nuestros corazones y podamos realmente reflejar de que no somos falta de entendimiento, sino que tenemos un propósito en la vida. Y el propósito es servir al Señor hasta que Él nos lleve al trono de gloria, hasta que Él nos lleve a su presencia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.